No, sí, lo que hicimos hoy de la conexión con el exterior es divino, porque no se había hecho, están ellos dos. Claro. Muchas gracias Guillermo y Juan que están transmitiendo y ayudando, sosteniendo esta conexión con colegas. Ahí está la lista de los colegas que están conectados, que están chateando entre sí, colegas de Italia, de Francia, de Comodoro Rivadavia, de Mendoza, de Bahía Blanca, de Junín, ¿no? La filial Junín. Aquí está con nosotros Ana María Careaga. Me gustaría que cierren la puerta y que se sienten y que hagan silencio, porque ahora vamos a hacer otro tipo de acto que tiene que ver con el homenaje que haremos por la memoria del golpe de Estado, de lo padecido después del golpe de Estado, por los 30.000 desaparecidos. Ana María Careaga está con nosotros. Muchas gracias por haber venido, Ana María. Muchas gracias, Darío Arce, que nos la trajo. Darío y Ana María, a los 16 años, se encontraron en el campo El Atlético. Estuvieron detenidos y desaparecidos, los dos sobrevivientes del campo El Atlético. Ana María, psicoanalista, docente de la UBA, es hija de Esther Balestrino de Careaga, una de las fundadoras de las madres de Plaza de Mayo, asesinada junto a otras madres en un vuelo de la muerte. Es psicoanalista, profesora universitaria y exdirectora del Instituto Espacio para la Memoria. Este ensayo que ella, y lo que nos va a decir, es una reflexión narrada desde dos voces diferentes que se alternan, la de la investigadora, la de la protagonista, conjugándose en una única reflexión desde la distancia teórica y la cercanía emocional. Ana María, te escuchamos. Buenos días, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a Claudia, a Darío, por tener una iniciativa que nos convoca a reflexionar sobre una experiencia de los años recientes, de nuestra historia reciente, que a pesar de que pasaron más de 40 años, 41 años, tiene efectos subjetivos, tanto en quienes se nombran como víctimas directas o como afectados, pero también en el conjunto de la sociedad, ¿no? Porque precisamente el terrorismo de Estado fue pensado luego de una sucesiva alternancia de golpes militares y democracias formales, como un antes y un después, como un proceso de reorganización nacional que justamente necesitaba de la reorganización, de un reordenamiento de la sociedad, sembrar el terror, la ruptura de los lazos sociales para generar las condiciones de implementación de modelos económicos que vinieron a la región, y hablo en plural porque no fue solamente en la Argentina, sino que fue en los distintos países del cono sur donde hubo golpes militares. Incluso hubo una coordinación represiva conocida como Operación Cóndor para el secuestro e intercambio de prisioneros, y en ese marco a lo que se apuntaba era a generar las condiciones de implementación de modelos económicos que generaron un proceso acelerado de concentración económica. En ese contexto, uno de los principales beneficiarios fueron los medios de comunicación. Si podemos pensar en tres frases que resuman de algún modo la llamada, entre comillas, opinión pública, en la época de la dictadura, primero era por algo será, algo habrán hecho. Luego el movimiento de derechos humanos, las madres, las abuelas fueron llenando de contenido, poniendo, digamos, esa generación comprometida con la realidad de su tiempo en el marco de una lectura histórica, de un contexto histórico, regional, latinoamericano, mundial, etcétera. Posteriormente, con el conocimiento de los primeros testimonios y a veces el manejo sensacionalista de alguna prensa llamada amarilla, aparecen algunas frases que podemos pensar como la opinión pública: qué terrible, qué horror, yo no sabía nada. Nosotros trabajábamos
en un stand en la Feria del Libro, en donde repartíamos material vinculado a esta temática, y en una oportunidad viene una madre con su hija y nos dice: yo quiero llevarme material, que mi hija trabaja todo el día, no está al tanto de la realidad, yo tampoco sabía lo que pasaba en aquel momento, no se sabía nada, y hablando con ella, al poco tiempo empieza a decir, bueno, en realidad, y empieza a contar, por ejemplo, que había un vecino que había sido secuestrado y en la otra cuadra se llevaron a tal chico. Entonces, digamos, funcionaba. Nosotros como psicoanalistas podemos pensarlo, como psicólogos, podemos pensar este mecanismo de negación que en determinado momento funcionaba. Yo traje una frase de Primo Levi que me parece muy ilustrativa respecto de esto, hablando de la experiencia del nazismo, ¿no? Frente al exterminio, explorando estos mecanismos de negación que muestra lo que esa sociedad o una sociedad no quería y no podía ver. Dice: en un Estado autoritario se considera lícito alterar la verdad, reescribir la historia, distorsionar las noticias, suprimir las verdades, agregar falsedades. La propaganda sustituye a la información. No obstante, agrega, esconder al pueblo alemán la existencia del enorme aparato de los campos de concentración no era posible, es decir, un saber no sabido. Se trataba de crear y mantener una atmósfera de terror. Dice: quien sabía no hablaba, quien no sabía no hacía preguntas, a quien hacía preguntas no se le respondía. La mayor parte de los alemanes no sabían porque no querían saber, más aún, porque querían no saber. Me pareció interesante para nosotros, desde el concepto de implicación, la posición activa de un sujeto que elige no saber, para pensar esta cuestión de la responsabilidad, ¿no? O sea, esto que se habla tanto en la sociedad y la diferencia, el aporte que nosotros como psicoanalistas podemos hacer pensando la diferencia entre culpa y responsabilidad. Y posteriormente, durante el menemismo, fue bueno, ahora hay que olvidar, mirar para el futuro. Pero también nosotros como psicoanalistas sabemos que hay algo que insiste, que tiene que ver con esto imposible de decir, pero que queda como resto y vuelve permanentemente en relación a la experiencia traumática. En ese sentido, los juicios, los procesos que posibilitaron juzgar a los autores materiales, algunos de los autores materiales de estos delitos de lesa humanidad, justamente ponen de relieve cuáles eran estos mecanismos, este plan sistemático de exterminio, el sistema concentracionario, la metodología aplicada, y se ventilan en los juicios las directivas secretas que justamente instruían a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad para ir delineando en cada etapa del proceso de reorganización nacional cuál era ese enemigo a perseguir, ¿no? El otro a perseguir, el otro diferente, que nosotros desde las conductas podemos pensar desde las lógicas de la segregación, el racismo, ¿no? Esta diferencia que se vuelve insoportable. Entonces, podemos pensar, por supuesto, y analizar toda esta realidad desde variables económicas, políticas, sociales, que de hecho las consecuencias en ese plano también las hemos sufrido, pero como psicoanalistas podemos pensar también las consecuencias en el plano de la subjetividad. Y me parece que es un aporte interesante que nosotros podemos hacer. Justamente lo que se perseguía en los campos de concentración era la despersonalización, la pérdida de la identidad. Las personas que éramos secuestradas, bueno, yo en ese momento tenía 16 años, estaba embarazada de menos de 3 meses, me había casado en abril de ese año, del 77, fui llevada a un lugar conocido como Club Atlético, que funcionaba en Paseo Colón entre Cochabamba y San Juan, y en ese lugar, como en todos, digamos, porque lo que se está ventilando en los juicios se está juzgando por circuito represivo. Y lo interesante de esto es que se empieza a instalar una porción del relato, o sea, se empieza a reescribir un texto que fue arrancado del contexto histórico, ¿no? Entonces, ahí es interesante la intersección entre la experiencia singular
y una experiencia colectiva, es decir, esto que nos atañe a todos. Esa porción del relato histórico se empieza a rearmar en los juicios, yo digo que al modo de un rompecabezas, al que le faltan todavía muchas piezas. Darío aportaba el concepto de mosaico, ¿no? Mosaico, el concepto de esta figura del mosaico griego, romano, que son como cuadraditos y que forman una figura completa. Yo digo que en cada porción de lo que cada uno puede aportar en su experiencia testimonial como testigo, justamente se va reconstruyendo una porción de esa experiencia histórica, traumática, represiva, concentracionaria. Y digo una porción porque se pone en juego una paradoja en relación a los testimonios. Aquello que es imposible de decir, que nosotros también desde el psicoanálisis lo podemos pensar, que digamos, hay algo que no se puede decir por estructura, lo que tiene que ver con la existencia mortificada del sujeto, el trauma. ¿Qué decir entonces, por ejemplo, si la muerte no tiene inscripción psíquica de la desaparición? ¿Cómo decir, cómo poner palabras a lo traumático, agregando además la circunstancia de que toda la represión fue organizada en forma clandestina? Las personas éramos llevadas a un lugar que funcionaba en forma clandestina, no se sabía dónde era, con los ojos vendados, eran despojadas de su identidad, se les sacaba el nombre para pasar a ser un código, una letra y un número. En mi caso, yo era K04. Por otro lado, los represores no usaban los nombres y apellidos, tenían oculta su identidad, usaban apodos. Por ejemplo, en el caso de la ESMA, usaban apodos de animales, tigre, rata. Había uno que le decían selva porque era todos los animales juntos, ¿no? Esta lógica de formar una institución concentracionaria que a lo que apuntaba era no solamente en relación a la tortura, a la búsqueda de información, sino a despojar a ese ser humano precisamente de la condición humana. No se podía llorar, no se podía reír, no se podía hablar, no se podía tener ninguna expresión que pusiera en juego estos mecanismos de defensa respecto de la constitución subjetiva. De lo que se trataba era de convertir a ese ser humano en un despojo, en un desecho. Y en ese contexto, bueno, en mi caso, yo pensaba por la tortura que el bebé se había muerto, que no había sobrevivido, y es notable cómo los recursos que se pueden poner en juego, decíamos hace un rato hablando con Darío, todavía lo que falta explorar esta temática para pensar en la condición humana, porque creo que en los campos de concentración se puso en juego lo más inhumano de lo humano y a su vez lo más humano de la condición humana, ¿no? Cuando en uno de los alegatos de uno de los juicios la Fiscalía planteó no eran monstruos, refiriéndose a los represores, sino que eran seres humanos que cometían monstruosidades. En ese marco, en mi experiencia, cuando a mí me estaban torturando, yo encontré un mecanismo que fue no gritar, aguantaba la respiración y cuando no podía más la soltaba, pensaban que era yoga. Yo tenía 16 años, no tenía ningún tipo de técnica de resistencia de esas características, pero sí pensaba, con mis 16 años, en un momento en que estaba parada en un salón, cuando nos hacían esperar para ir al baño, con los ojos vendados, cadenas en los pies, ¿cómo era posible que en algún lugar del mundo pasara esto? Hoy, con los conceptos, nosotros lo podemos pensar esto desde Freud mismo, con la pulsión de muerte, como este concepto que toma Freud de Hobbes, el hombre como lobo del hombre, y esta posibilidad que tiene el ser humano de actuar en contra de sí mismo y actuar en contra de los demás. Las guerras, por ejemplo, son una de las expresiones más cruentas, pero sabemos que también en la singularidad de la condición humana se pone en juego todo el tiempo esto. Bueno, ahí cuando les decía que por la tortura,
ellos me iban aumentando los voltios pensando que era yoga, y en determinado momento yo perdí el conocimiento, y cuando me despertaba quería seguir dormida, porque uno de los mecanismos, paradójicamente, la única salvación posible en juego en ese momento es la muerte, ¿no? Entonces, la desaparición es eso, es un tránsito entre la vida y la muerte, es estar en el mundo de los vivos aún transitando la muerte, y viceversa. Traje también un concepto que me parecía interesante de Agamben, que lo cita a Wolfgang Sofsky en Lo que queda de Auschwitz, y dice: en el acto de matar, el poder se suprime a sí mismo. Por el contrario, al someter a sus víctimas al hambre y la degradación, gana tiempo, lo que le permite fundar un tercer reino entre la vida y la muerte. Y también Zizek, hablando de la experiencia de la tragedia de Antígona, toma el concepto de entre dos muertes, que me parece interesante para pensar la desaparición. Incluso hay testigos que dan cuenta en el campo de concentración por ejemplo, en el caso de la ESMA, que utilizaban un grupo de detenidos desaparecidos para hacerlos hacer trabajo esclavo, y los hacían leer, buscar recortes en los periódicos. Una persona que lee su propia muerte en el diario, o sea, lee que ella había sido muerta en un enfrentamiento y estaba viva en el campo de concentración. Posteriormente fue trasladada utilizando el eufemismo respecto de los vuelos de la muerte. Dice Zizek, en relación a la muerte simbólica, en tanto exclusión de la comunidad, hablando de Antígona, que esa muerte simbólica precede a la muerte real, que es el ejemplo que estaba dando recién. Sin embargo, con la desaparición, a pesar de que el familiar racionalmente piensa que su ser querido puede estar muerto, esta representación no puede, literalmente, tomar cuerpo, falta el cuerpo. Así, cito, el proceso de historización implica la existencia de un lugar vacío, un núcleo ahistórico alrededor del cual se articula la red simbólica. No se puede terminar con sus restos, olvidando que el registro del ser, de aquel que pudo ser ubicado mediante un nombre, debe ser preservado por el acto de los funerales. Se trata de mantener el valor único de su ser, y ese valor es esencialmente del lenguaje. Fuera del lenguaje ni siquiera podría ser concebido. Con el castigo a Antígona, su suplicio consistirá en estar encerrada, suspendida, en la zona entre la vida y la muerte. Sin estar aún muerta, ya está tachada del mundo de los vivos. Me pareció interesante para dar cuenta de la desaparición y para de alguna manera poner palabras a esto que decía antes, ¿no? Yo estaba ahí parada con mis 16 años y pensaba cómo contar esto. Y cuando estaba en la celda, en un momento se empieza a mover el bebé. Fue la única vez que lloré en el campo de concentración, y como experiencia, lo interesante, lo fuerte de esto es que lo que yo sentía es que había un lugar a donde no habían podido llegar, ¿no? Es decir, como dentro de toda esta muerte era como un triunfo de la vida, ¿no? Esto, bueno, obviamente a mí me marcó para toda la vida. Incluso muchas veces me pregunté respecto de la apropiación de niños, que hoy, bueno, los desaparecidos con vida son los jóvenes adultos que hoy buscan las abuelas. Digamos, en determinado momento venían y recorrían las celdas preguntando, digamos, haciéndonos sacar la venda, digamos, específicamente a las embarazadas. Y en un momento yo tenía toda la panza pintada de mertiolate, y el médico me dijo: mira, vamos a decir que ya está, porque me decían que tenía hongos, y en realidad eran las marcas de la tortura. En un momento viene un grupo de gente que era de afuera del campo de concentración, abren la puerta, yo siempre con los ojos vendados, me hacen levantar el vestido
yo tenía toda la panza pintada de mertiolate. Me preguntan si fui torturada, ahí no se podía decir que sí, había que decir que no. Yo dije que sí, que había sido torturada, y siempre pensé en esta cuestión de lo traumático, ¿no? Que muchas veces en Europa, cuando daba mi testimonio, me preguntaban por qué no había dicho que estaba embarazada. Ahí me amenazaban si no pensaba al principio que eso podía preservar al bebé. Yo pensaba todo lo contrario, pero siempre me había quedado esta cosa de la tortura brutal que había sufrido mi hija adentro mío. Y por otro lado, paradójicamente, en ese acto, mi construcción subjetiva es que le salvé la vida, ¿no? Digo, por estas cuestiones de cómo se entreteje esta restitución, esta reconstrucción de la subjetividad y cuáles son los efectos del terrorismo de Estado, tanto en el plano singular como colectivo, porque esto se puede pensar en relación a los niños apropiados también y a los efectos que eso implica en la sociedad, porque hay generaciones venideras que todavía no nacieron, que son familiares de desaparecidos, o los hijos de los jóvenes que no recuperaron su identidad, y los nietos, digamos que todavía no hay, pero que va a haber, que no tienen cambiada su identidad, su origen, fueron arrancados del árbol genealógico destinado a alojarlos. En este sentido, en el testimonio hay muchos ejemplos, así como el que yo traigo de mi experiencia personal. Por ejemplo, hay una persona que, digamos, en el Club Atlético específicamente se hizo todo un trabajo de excavación, se destapó el lugar y se pudo ir reconstruyendo en los juicios y con esta porción de verdad que cada uno aporta, con las contradicciones que tiene. Justamente eso es lo que hace posible el testimonio, la imposibilidad de decirlo todo. Y una persona que se exilió y que no había vuelto, hizo una visita al lugar donde están exhibidos los objetos que se encontraron, y en la excavación se encontró debajo de un ascensor una pelotita de ping-pong. Estando en las celdas escuchábamos permanentemente el ruido del juego de ping-pong. Esta persona, esa pelotita, digamos, encontrada ahí, si no hubiera habido este relato testimonial, digamos, sería despojada del sentido que tenía en relación a cómo los represores jugaban al ping-pong en el campo de concentración. Esta persona que estaba exiliada visita el lugar, ve la pelotita, queda visiblemente conmovido y en realidad relata que él había pensado que eso era una grabación que ponían los represores para enloquecerlo, y que y a partir de ahí, de haber podido inscribir, digamos, esa experiencia de la pelotita de ping-pong, dijo que había dejado de escuchar y de tener pesadillas escuchando ese ruido. Entonces, digo, para pensar cómo, digamos, lo singular se inscribe en una experiencia histórica colectiva que, al trabajar en la reconstrucción, al institucionalizar un discurso que le fue devuelto a la sociedad, que durante muchos años fue un discurso alternativo, se puede empezar a ligar algo de lo traumático. No sé cómo estamos con el tiempo, pero en todo caso, para ir cerrando, por si ustedes después quieren hacer alguna intervención, no sé. Les quería contar que, y también a modo de homenaje, porque en definitiva esta convocatoria es para homenajear a una generación, para recordar a los 30.000 detenidos desaparecidos, que yo digo siempre que el terrorismo de Estado se llevó a una generación, se apropió de sus hijos y también persiguió a quienes los buscaban. Claudia citaba el nombre de mi madre. Cuando a mí me dejan en libertad, mi mamá vuelve a la Plaza de Mayo, es una de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo. Ahí las madres le dicen: ¿qué haces acá si vos ya recuperaste a tu hija? Y ella dice: yo voy a seguir hasta que aparezcan todos, porque todos los desaparecidos son mis hijos. Es decir, también ahí había una intersección en esa búsqueda singular
y algo que había pasado a ser de todos, ¿no? O sea, esa inscripción del nombre, ese bordado del nombre del desaparecido en el pañuelo, el nombre rescata a esa persona y su singularidad, y el pañuelo habla de una búsqueda colectiva. En un operativo realizado los días 8 y 10 de diciembre, que tuvo un doble objetivo. Por un lado, dar un golpe, evitar la publicación de una solicitada que iba a salir el día 10 de diciembre en el diario La Nación, una de las primeras solicitadas donde se pedía masivamente por los desaparecidos, y con el objetivo también de destruir este movimiento incipiente de las Madres de Plaza de Mayo, en un operativo armado por la Marina, por la Armada Argentina, a partir de la infiltración de Alfredo Astiz, que bajo un represor de la Marina, que bajo el apodo de Gustavo Niño se entró en las Madres de Plaza de Mayo, haciéndose pasar por hermano de un desaparecido. Se secuestró a 12 personas, algunos en la iglesia Santa Cruz y otros en distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. Fueron secuestradas, bueno, en la iglesia Santa Cruz, en el caso de mi mamá, fueron llevados a la Escuela de Mecánica de la Armada, y pocos días después, la segunda quincena de diciembre de 1977, aparecieron restos en la costa atlántica, que fueron enterrados como NN en el cementerio de General Lavalle. En el año 2005 se pudieron identificar 5 restos, las 3 madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor de Vincenti, María Eugenia Ponce de Bianco y Esther Balestrino de Careaga, que fue un hecho de una fuerza muy grande, porque por un lado esas madres habían sido, había testigos de que habían sido secuestradas, había testigos de gente que las había visto con vida en la Escuela de Mecánica de la Armada, y posteriormente el propio estado de sus huesos, que presentaba fracturas múltiples, daba testimonio, podía probar el circuito del horror. O sea, ¿cuál era la invención de la que se jactaban los represores en la Argentina para deshacerse de cuerpos de los desaparecidos, que eran los vuelos de la muerte, mediante los cuales arrojaban vida a las personas secuestradas al mar? Esto fue una fuerza, algo muy importante para nosotros, por supuesto, como familiares, pero también para esta prueba en los juicios, para la lucha del movimiento de derechos humanos, para el reclamo. Y por otro lado, bueno, se pudo identificar también a una de las religiosas francesas que había sido secuestrada, que en ese momento había sido un escándalo diplomático contra la dictadura militar y el gobierno francés, porque habían sido secuestradas 2 religiosas francesas que acompañaban a las madres, y Ángela Watt, otra de las personas que estaban secuestradas. Con esta prueba se pudo condenar por las 12 personas secuestradas en ese momento, y nosotros, bueno, mi padre murió en el año 2000 sin saber cuál había sido el destino de su esposa, de su compañera de tantos años de la vida, y a manera de este intento de ligar lo imposible de ligar, a manera de este intento, como se han construido distintos modos simbólicos de poder restituir estos ritos que fueron arrancados, ¿no? La imposibilidad de hacer el duelo, la falta de posibilidad de velar, de historizar esta muerte, esta pérdida, nosotros decidimos poner a manera de epitafio un párrafo de una carta que mi papá le había escrito a una de mis hermanas, y quiero, digamos, con esto terminar y hacerlo extensivo, estas palabras de amor de él hacia su mujer, hacerla extensivo como homenaje a los 30.000 detenidos desaparecidos. Decía, en nuestro matrimonio soy yo el que ha tenido el honor de ser su esposo, en su corazón generoso nunca ha guardado ningún secreto para mí, salvo el de dónde ha podido sacar tanta ternura y de qué manantial brotó tanta limpieza para su alma. Sigue la carta después y dice, fecha en el 78, hoy, en poder de un enemigo cruel e inescrupuloso, está pagando todo eso porque este mundo no ha sido aún diseñado para hacer feliz al hombre, hablando de la pulsión de muerte, y está incapacitado para soportar la grandeza de las almas puras. Así que bueno, agradezco mucho
que me hayan escuchado y haber compartido este homenaje a los 30 años. Presente, siempre. Presente. Muchas gracias a todos y damos así por finalizado este acto. Creo que la palabra de Ana María fue suficiente. Gracias a los que nos han seguido afuera y bueno, nos despedimos hoy. Hasta la próxima. Mi hija nació, acá me pregunta por mi hija, nació, es una hermosa mujer y soy abuela desde muy jovencita.